El mito de Galileo. ¿Alguna vez has escuchado que la ciencia y la fe han estado en constante conflicto y son irreconciliables? Uno de los ejemplos más citados para sostener esta idea es el famoso caso de Galileo Galilei y la Iglesia Católica. Pero, ¿qué pasaría si te dijéramos que este relato, como lo conocemos, está lleno de mitos, malentendidos y narrativas engañosas? Hoy vamos a desmentir la idea de que el caso de Galileo demuestra una guerra entre la fe y la ciencia y exploraremos lo que realmente ocurrió. Para entender el caso de Galileo, primero debemos hablar del contexto de su época. En ese tiempo, la cosmología aristotélica era la visión dominante del universo. Aristóteles enseñaba que la Tierra era el centro del cosmos y que los cielos eran perfectos e inmutables. Esta visión no solo dominaba la filosofía secular, sino que también había sido adoptada ampliamente por la Iglesia Católica. Esto, como se puede ver, simplemente era una interpretación predominante sobre el universo, tanto en el mundo secular como en el mundo de la fe. Sin embargo, Galileo, un firme creyente en Dios, desafió estas ideas basándose en observaciones científicas. Con su telescopio, vio manchas solares, cráteres en la Luna e incluso una supernova, fenómenos que contradecían la supuesta perfección del universo, según Aristóteles. ¿La reacción inicial? Curiosamente, Galileo fue apoyado por varios intelectuales religiosos, especialmente los jesuitas. De forma interesante, los filósofos seculares, defensores acérrimos de Aristóteles, se opusieron ferozmente a sus descubrimientos. Ahora, ¿qué papel jugó la Iglesia Católica? Aquí es donde el mito toma fuerza. Es cierto que algunos líderes eclesiásticos, preocupados por la amenaza que la Reforma protestante representaba para su autoridad, vieron los descubrimientos de Galileo como una amenaza al orden establecido y se opusieron a sus interpretaciones. Sin embargo, no fue solo la fe lo que motivó la oposición a Galileo. Factores políticos, el orgullo de los académicos seculares y, hay que admitirlo, la falta de tacto y actitud retadora de Galileo también contribuyeron. Por ejemplo, publicar sus obras en italiano y no en latín enfureció a la élite académica, ya que hacía accesible el conocimiento al público general. Es importante aclarar que, aunque Galileo fue condenado por la Inquisición, nunca fue torturado. Su arresto domiciliario lo pasó en residencias cómodas, muchas de ellas pertenecientes a sus amigos. ¿Qué podemos aprender de esta historia? En primer lugar, Galileo creía que la Biblia y la ciencia no estaban en conflicto. Él dijo que las leyes de la naturaleza están escritas por la mano de Dios en el lenguaje de las matemáticas. Galileo entendía que cuando la Biblia habla, por ejemplo, de la salida del sol, lo hace desde una perspectiva fenomenológica, es decir, describiendo cómo las cosas se ven desde nuestra experiencia. Esto nos enseña a tener humildad y a distinguir entre lo que dice la Biblia y nuestras interpretaciones. Quizá el texto bíblico sea más profundo y sofisticado de lo que imaginamos. La Biblia contiene diversos géneros y estilos literarios que no deben ser analizados por criterios modernos de ciencia e historia, porque son textos antiguos y requieren ser interpretados con diferentes métodos. Por otro lado, también nos muestra que el conflicto no era entre ciencia y fe en general, sino entre paradigmas científicos, políticos y visiones del mundo. Galileo no solo enfrentó oposición de eclesiásticos, sino también de filósofos seculares que se aferraban al paradigma aristotélico. En la actualidad, muchos todavía citan el caso de Galileo como prueba de un supuesto conflicto inevitable entre ciencia y fe. Pero como hemos visto, esto es una simplificación peligrosa y una tergiversación. Galileo nunca dejó de creer en Dios, ni en la Biblia. La falta de creencia en Dios no garantiza una visión científica superior, así como la fe en Dios no es un obstáculo para el avance de la ciencia. La verdadera lección aquí es que la ciencia y la fe pueden coexistir, enriqueciendo nuestra comprensión del universo. Al igual que en tiempos de Galileo,
Hoy necesitamos humildad, tanto de los científicos como de los creyentes, para explorar la verdad. Así que la próxima vez que escuches que Galileo es prueba de una guerra entre ciencia y fe, recuerda que la realidad es mucho más compleja y rica. Las leyes de la naturaleza están escritas por la mano de Dios en el lenguaje de las matemáticas. Galileo Galilei.